Altavoz. Bueno, nada, daros la bienvenida a todos a este ya tercer acto de la celebración del 10º aniversario de la Casa del Parque de Babia y Luna. Dar en primer lugar las gracias por venir a las autoridades, a Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a Eduardo Diego, delegado de León de la Junta de Castilla y León, a los alcaldes de San Emiliano, David Marcello, y de Cabrillanes, Emilio Martínez Morán, y también pues a Eduardo Álvarez, técnico provincial de la Fundación Patrimonio Natural, que junto con Ernesto Díaz, que también está, no sé, ahí atrás, pues participaron también muy activamente en lo que tiene hoy dentro la Casa del Parque y que puede disfrutar tanta gente que nos ha visitado a lo largo de estos años. También, por supuesto, a todos los que tenéis a bien pasar hoy por aquí y pues venir a ver este coloquio, tanto si estáis de paso como si sois fieles asistentes a las actividades de la Casa del Parque durante el año, como es el caso de muchos de vosotros. Hoy repetimos el mismo escenario que ayer, ya veis que estamos con las sillas en el mismo sitio, pero sí que cambiamos de protagonistas. Tenemos a dos protagonistas distintos, pero que al igual que nuestros compañeros de ayer tienen en común un vínculo con las tierras del Parque Natural, en este caso no solo emocional sino también literario. Tenemos, permitidme que use un 1% de vuestro currículum para presentaros porque es muy amplio y no podemos mencionarlo todo, pero tenemos a Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023, natural de Villablino. Y tenemos a Pablo Andrés Escapa, natural de Villaseca y Premio de la Crítica de Castilla y León en el año 2020. Y con el permiso de Luis Mateo, me gustaría empezar preguntándole a Pablo, porque lo que tenemos dentro de la casa, parte del contenido, son unos textos que acompañan a la parte, digamos, didáctica, una narración que justamente has hecho tú. Entonces, como este año pues se cumplen 10 años que la gente puede disfrutar de ellos, quería preguntarte un poquito por el proceso de creación de esos textos y de inspiración, pues cómo te contactaron, etcétera. A ver. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal se oye? Porque yo no hablo muy alto, entonces no sé si aunque tengamos micrófono, pero me procuraré, si me hacéis un gesto que no se oye, subo la voz. Gracias por acompañarnos aquí. Además tenemos una tarde estupenda, que estas son de las dificultades de Babia, son precisamente el frío e incluso en verano, pero hoy nos acompaña. Los textos del parque del Parque de Babia y Luna surgieron en la Ciana, y fue una tarde muy grata, y quiero recordar hoy especialmente a una persona que estuvo presente en aquel momento y que fue mi valedor, fue la persona que sugirió mi nombre para hacerlo, que es Julio Álvarez Rubio. No nos puede acompañar hoy, creo que quien más, quien menos en Babia, en la Ciana y el Uno, sabe quién es o ha leído sus libros, sus guías de viaje, que son verdaderas obras literarias. No solo son libros de viaje, sino que son auténtica transmisión de sensaciones y de emoción, y en un tono además muy poco común en lo que suelen exponer las guías de viaje y las guías de descripciones de lugares. Yo todos los veranos vengo unos días a la Ciana o a Babia o a los dos sitios en función del acomodo que se me pueda ofrecer. Y vengo a pescar, pero vengo también a ver a los amigos. Y en aquella ocasión estaba Ernesto, que está por ahí al fondo, hablando con Julio y planificando cómo crear un contexto para el parque, un contexto literario, un contexto de frases. Y Julio Álvarez Rubio le sugirió mi nombre. Nos reunimos una tarde en un bar de Villablino, que no recuerdo el nombre, la dueña era Calla. Puedo recomendar la tortilla de patata que hacía y recordar un cartel que tenía estupendo, que era: no tenemos wifi, hablad entre vosotros. Eso es buenísimo. Nos reunimos allí. Ernesto me dio unas pautas de lo que él pensaba que se podía hacer, y a mí me dejó entera libertad. Entonces yo luego estuve pensando qué podía hacer, y creo que el valor que puedan tener estos textos no es
no es tanto si la calidad literaria o su contenido, el tono poético que puedan tener, que parecen un poco poemas en prosa, pero espero que no cargantes, ni mucho menos, sino una intención que yo la suelo tener siempre a la hora de escribir, que es la de sacar el lenguaje, digamos, de lo cotidiano, crear un tono que además me parece que era el justo, el que le convenía a Babia y Luna, que para mí son territorios intemporales. Yo esto no, los veo fuera del tiempo y del calendario. Para mí, entonces, me parece que la manera de expresar eso era utilizar un lenguaje que estuviera fuera del tiempo también. Y ese es el tono poético, que también parece que es la mejor manera de escribir fuera del tiempo y fuera de la actualidad pura, es recurrir al registro poético, porque eso queda suspendido y tiene que ver también con esa conexión de lo legendario que tiene toda esta herencia legendaria que tienen Babia y Luna, y lo llevé por ese territorio, no por ese territorio, sino por ese registro, y sin olvidar pues ciertos elementos que tenían que aparecer, porque sí había unos encabezamientos que se me sugirieron relacionados pues con la geología, relacionados también con la etnografía de la zona, y bueno, como remate pues yo tenía muy presente al mastín, al perro, y por eso lo cerré con una imagen que me parecía que resumía un poco la idiosincrasia de Babia, ¿no? Que era que el mastín cerraba los ojos y Babia soñaba. Me parecía que con él era una imagen que recogía toda esa tradición de la transhumancia, del pastoreo, de este animal como emblema, como representación de Babia y Luna, y fue así, lo llevé por ahí. Fue un trabajo muy grato para mí, agradezco mucho que se me ofreciera esta oportunidad, y bueno, pues, espero que por lo menos la gente cuando venga al parque y lea estos textos pues le guste o le llame la atención o perciba, porque yo creo que era la intención también que se tenía detrás de esto, de crear algo que no era lo habitual en las casas de los parques o en otras casas de parques. Entonces, bueno, la solución fue esa, una solución literaria que yo espero que haya sido, bueno, de algún valor, ¿no? para la casa. Bueno, sin duda sí que aportó muchísimo valor, eso ya te lo podemos decir mi compañera Lidia y yo, porque muchísima gente nos pregunta, e incluso baja preguntando si son textos que ha escrito Luis Mateo, porque sí que también otra cosa que tenemos en el centro, junto a los mapas, es una cita de tu relato de Babia que tienes aquí, y por él te voy a preguntar ahora, porque bueno, ya tiene un tiempo ese relato, pero que sigue teniendo, yo creo, Babia para ser tan inspiradora de cara a la creación artística, en vuestro caso literaria. Bueno, primero buenas tardes y muchas gracias, porque yo es que estoy en Babia, pero antes de venir a Babia estaba en Babia. Yo era un chico por ahí que estaba un poco despendolado por una cosa, pero difuso, ¿no? Claro, esto te pone en tu sitio. Cuando llegas a Babia, sabes que Babia está entre la realidad y el sueño, y que eso de la vida retirada hacia el norte, el no hacer nada, el estar perdido, tiene como unos espacios paisajísticos, paradisíacos, llenos de tradiciones del trabajo, el mundo de la transhumancia, la oralidad y demás. Pero bueno, yo estaba en Babia antes de venir, entonces tenía como destino venir a Babia y escribir este libro, que no puedo decir que lo tenga muy presente ni olvidado, pero sí que me doy cuenta, sabéis, de que es un libro un poco seminal, nutritivo de lo que yo he llegado a ser como escritor. Y si ese libro tiene algún tipo de reflejo, una deuda enorme. Yo hice un largo viaje con mi padre y algún hermano y demás, estuvimos muchos días por Babia yendo de un lado para otro. Ya yo quería hacer un libro, no un libro de viajes por Babia. Babia me comprometía mucho más profundamente. Ahora al reencontrarlo veréis, creo que había una cosa muy, muy importante, y era las citas que yo hacía como introducción. Espera, cógeme eso, que yo... Es que sabéis lo que pasa, que con 82 años tengo una cosa muy literaria y muy divertida que se llama temblor esencial.
Esto del temblor esencial es una... Esto no sé dónde acaba. Esto del temblor esencial, pues da mucho prestigio, ¿no? Que dices, oye, Mateo, ¿te temblas más? Digo, bueno, es que tengo un temblor esencial. Pero luego tuve además la suerte de, en algún tipo de contratiempo fisiológico de lo que tenemos los seres humanos cuando llegamos a estas edades, pues me descubrieron una piedra en la vejiga. Y es el mal de la piedra, ¿no? Es una cosa muy antigua, el mal de la piedra, pero como bien seguro aseveraría Pablo, es un buen título para un libro, ¿eh? El mal de la piedra. O sea, yo debiera de dejarme ya de andar con tantos líos y hacer un libro que se titulara El temblor esencial, un libro con una historia metafísica, y luego El mal de la piedra, un libro sobre la desgracia de vivir con el sufrimiento de acarrear una piedra en la vejiga. Lo quería, fíjate, pues esto para mí ha sido un reencuentro con el libro que me sigue pareciendo, pues sí, un libro muy importante en mi historia de escritor, porque es un libro seminal, nutritivo, y el que afianza un poco, si quieres, mi imaginación con paisajes en los que yo he vivido intensamente y, como dice Pablo, con palabras, ¿no? Porque aquí, en fin, somos dueños de un tipo de uso de la palabra, de una gran expresividad y luego de un interés desaforado por nombrarlo todo, ¿no? Todo tiene un nombre. Yo recuerdo a alguno de aquellos viejos paisanos que estabas en la puerta de tu casa y yo le decía, no sé, don Emilio, ¿cómo suba Cuetonidio? Y él te hacía un detallado recorrido en el que todos los lugares, recodos, espacios, vueltas de caminos, sebes, rastrojales, todo tenía un nombre, todo se nombraba. No, esto, fíjate, os leo esto porque hay un gran escritor con el que yo tuve la suerte de tener algún encuentro, John Berger, y tiene un libro que se titula El sentido de la vista, donde yo encontré algunas de las razones fundamentales que podían justificar muy bien este libro. John vivió en la Alta Silesia y es, en fin, uno de los grandes escritores del siglo XX. Puerca Tierra y demás son maravillas. Oye, dice él, y lo cita aquí, el autorretrato de cada pueblo no está construido con piedras, sino con palabras, habladas y recordadas, con opiniones, historias, relatos de testigos presenciales, leyendas, comentarios y rumores. Y es un retrato continuo, nunca se deja de trabajar en él. Hasta hace relativamente poco tiempo, los únicos materiales de que disponían un pueblo y sus habitantes para definirse a sí mismos eran sus propias palabras habladas. El retrato que el pueblo hacía de sí mismo, aparte de los logros físicos fruto del trabajo de cada cual, era lo único que reflejaba el sentido de su existencia. Pero qué texto más impresionante. Hombre, seguro que Pablo y yo nos sentimos comprometidos con esto, porque desde la vocación y el destino particular y personal que hemos tenido, pues somos, diríamos, usuarios de la palabra literaria. Y en alguna manera, tal vez nuestra obra, bueno, con todas las repercusiones personales y el mundo particular que uno tiene y su propio estilo y manera de estar, pues diríamos que ordena algo de lo que en el fondo están nuestras primeras vivencias originarias, que están aquí, en Bavia, en La Ciana, en Omaña, en los valles de Leyenda. Pues por ahí más o menos, Bárbara. Pero yo es que estaba en Bavia antes de venir, vine a Bavia, la recorrí. Decía antes Pablo una cosa, ¿sabéis cómo yo conocí a Bavia? Por las ventanillas de los coches de línea. Yo estaba en Villarino, bajábamos a la Magdalena, al territorio de mis padres, bajábamos por Bavia, subías por Omaña, y la mirada de un niño atento y atónito en los coches de línea de Beltrán, pues ahí veías un mundo mágico, ¿no? Lo primero que te podía pasar cuando veías eso, desde La Ciana, que tenía, diríamos,
la memoria minera, tantas otras cosas, atravesabas Bavia y entrabas en esta especie, como dice mi hermano Antón, de escenario extraordinario, de una belleza tal. Y luego subías por Omaña, y Omaña era otra cosa. Omaña es un mundo íntimo, enormemente íntimo, como más pequeño, más romántico. Y bueno, en todo esto yo tuve un maestro enorme que fue mi padre, que tenía un conocimiento de esto enorme, ¿no? Él escribió mucho sobre Bavia, hicimos el libro Valles de Leyenda. Omaña, donde los montes suspiran, es una de sus libros y de sus ensayos más interesantes. Si sigues bajando vas a Ordaz, y también tiene un libro sobre Ordaz. Entonces con ese magisterio en casa, pues oye, sabías dónde estabas y de dónde venías. Y sigo estando en Bavia, sigo estando disipado, de eso no me libro. También escribió tu padre un libro de la leyenda del castillo de Luna, ¿no? También mencionando esa parte. Y bueno, es que además los dos tenéis un libro que comienza con un capítulo que se llama Badavia, porque el primer capítulo de las elipsis del cronista de Pablo, pues también se centra en esa mezcla de realidad e invención, por decirlo así, pero que sí que representa mucho este territorio. ¿Cuánta parte hay de historia personal de Pablo en ese mundo de Badavia de tu libro? Bueno, volvemos como a la semilla. Y hablando de eso, quiero decir que para mí fue un libro fundamental el relato de Bavia, de Mateo. No esta edición, pero yo tengo la de Papalaguinda, que fue aquella primera que salió. Esta ya es esta tiene más texto, yo creo, incluso o una versión más literaria, me da la impresión que hay aquí. Y la otra era etnografía, un libro de etnografía. Pero a mí eso me abrió los ojos, me abrió un camino, porque yo tenía más o menos la intuición ya entonces de que esto había que contarlo. O sea, que teníamos la suerte de vivir en un territorio que no había que ir a buscar las aventuras ni las grandes historias fuera. Entonces yo estaba fascinado por la literatura, bueno, como todos los de mi generación y más, incluso de mi generación, de la literatura hispanoamericana. Y luego yo me di cuenta que había aquí algo, que aquí la gente contaba, y contaba muy bien, y que contaban de lo suyo, de lo local. Vamos a hablar, como Torga decía, lo local sin fronteras, ¿no? Sin paredes. Yo vi una solución posible en este libro. Y aquella primera versión realmente no eran cuentos ni era una novela, era simplemente como quien lleva un micrófono y deja hablar a los bavianos, ¿no? Pero yo eso ya lo había percibido de primera mano. Lo que no sabía es que con eso se podía escribir o se podía hacer un libro. Entonces a mí me abrió los ojos a esto. De ahí viene lo de Badavia, porque el desafío en la literatura, o para que estas cosas tengan algún valor, nunca se puede ser realista. Es decir, nunca hay que hacer un calco de lo que uno oye, porque eso no funciona. Y hay muchos ejemplos. Uno que me gusta mucho citar, que no es de literatura, es de cine, es Viridiana de Buñuel. Si la tenéis presente y si la volvéis a ver, fijaos cómo hablan los pobres de Viridiana. No hay ningún pobre que hable así, pero es real, es verosímil, esa es la verdad. En la literatura es lo verosímil. Entonces, cuando uno busca trascender el espacio real y crear un territorio mítico, que se trata, pues hay que buscarle un nombre también. Entonces no podía llamarse Bavia, pero yo tampoco quería que se perdiera el referente, así que se pudiera reconocer. Dudé si llamarlo Bavia con V, el Bavia, aquel que era una de las posibles etimologías de Bavia, ¿no? De por dónde se iba a Santiago, Bavia, bueno. Pero bueno, que se quedó en Badavia, pero la intención de eso era bautizar a un territorio simbólico que tiene una base real, pero el desafío de todos los territorios simbólicos es darles también un contenido moral y un contenido verbal. Es decir, esto se trata de hacer países verbales de una manera u otra, pero este ya tenía su verbo. Es que Bavia tiene un sonido propio, y yo lo había reconocido. Y lo empecé a reconocer cuando me fui a estudiar fuera, porque yo entonces era consciente de que la gente se expresaba muy bien aquí,
que hablaba con una templanza extraordinaria, pero cuando me fui a estudiar a Salamanca me empecé a dar cuenta que además había palabras concretas, había usos que no se entendían allí, que si yo decía por esta calle se aguanta más, no entendían qué estaba diciendo, y esto me presta o esto no. Tampoco, pero sin chauvinismo ninguno. Es decir, esto no era decir, bueno, yo vengo de un sitio que es mejor que el resto y voy a reproducir esta manera de hablar. No, pero yo percibía que detrás de eso había algo, había un mundo, y que tenía en buena medida que ver con la manera también de contar y de fabular. Y yo, aunque yo no conocí los filandones de primera mano, yo soy de filandón diferido, a través de mi padre. Pero mi padre sí, mi padre era de la Vega de los Viejos, y en su casa, que era la fonda, era donde se hacía el filandón. Mi padre nos contaba muchos filandones o muchas historias que él había oído, y claro, yo decía, pues es que todo esto es un mundo, y además luego uno, a medida que iba creciendo y leyendo otras cosas, establecía conexiones con otras literaturas en las que se había hecho lo mismo, pero que a lo mejor no éramos conscientes o no habíamos reparado en ello. Entonces, pues sí, estaba ya en Cervantes, estaba ya en el Quijote todo eso. El Quijote también es una novela oral y es una novela llena de diálogos. Entonces yo concebí Las Elipsis del Cronista también como un libro dialógico en el que dos personajes pudieran reflexionar sobre cómo contar lo que allí pasaba. O sea, que eran los cuentos, pero también cómo había que contar esos cuentos y discutir eso. Bueno, yo creo que eso es una herencia cervantina, fundamentalmente, discutir del oficio, pero no dando una teoría literaria como un sermón, sino dramatizándolo. A través de los propios personajes discuten esas cuestiones. Entonces fue surgiendo así, y yo intentaba recoger también otra cuestión esencial de Babia que yo había percibido, que es el humor. Aquí hay una retranca, digamos, más que un humor, que yo había percibido claramente hablando con la gente, pero yo pasaba aquí los veranos en Cospedal, y yo intenté, pues, mezclar todo eso, llamarlo Badavia, y construir un territorio que, pues, como Mateo ha hecho también, un territorio mítico. Tendrá una base real, pero nunca va a ser un relato realista ni costumbrista. Hay que trascender eso, y la única manera que tiene la literatura de trascender eso es el lenguaje, es una escritura, es hacer hablar a los personajes de una manera, y hacer también que el territorio influya, eso es importante, en como que fuera el territorio el que modela el carácter del personaje, ¿no? Y bueno, Mateo lo ha llevado al extremo, pues, con las ciudades de sombra, ¿no? Que son unos sitios que influyen en la manera de razonar y de ser de los personajes también. Pues eso, todo eso junto es lo que yo intenté expresar en las elipsis. Y claro que había recuerdos personales, ¿no? Desde luego que sí, de pasar aquellos veranos y de esa manera de hablar, ese humor inteligente y tangencial. Es que en mi casa mi padre contaba muchas anécdotas, y luego además teníamos una tienda en Villaseca que era otra fuente con los viajantes que venían cada semana de narraciones orales, y todo eso surgían las comidas, ¿no? Entonces siempre además eran historias que tenían como un sesgo cómico o humorístico también, ¿no? Que eso es una cosa muy popular, y bueno, todo eso se fue volcando en las elipsis. Pero aunque otros libros no transcurran en Babia o en Badavia, yo no abandono ese registro. Para mí la oralidad es una manera esencial de abordar la narración. Nunca son narraciones puramente intelectuales, siempre hay un sesgo muy popular en lo que hago una deuda, y además es una deuda muy clara, y es con Babia. Más, diría que, aunque soy laciego, yo diría que la deuda la he percibido siempre más con Babia que con la Ciena, en ese sentido. Y siendo vecinos, creo que Mateo a lo mejor también lo ha podido ver, yo siempre tuve una percepción distinta de la Ciena y de Babia. Y ir a pasar de Peñadereita a Piedracita, y para mí era ya estar en otro mundo y en otro paisaje. Quedaba atrás un poco el ruido y la furia de la minería, y venías aquí, que era un territorio, pues, idílico en el fondo. Pues eran las vacadas, el río tranquilo, una calma en la gente, y yo decía, bueno, pues somos vecinos, pero no somos tan parecidos después de todo. Y bueno, pues a mí me seducía ese asunto, ¿no? Me gustaba esa manera de ser y de estar en el mundo, y es la que intenté homenajear, que en el fondo son homenajes en las elipsis.
Sí, espera, le digo no, con Badavia, ¿sabéis? Es verdad. Bueno, tiene un punto etimológico también, Valle de la Vía, en fin, eso. Pero es una palabra propicia, casi como topónimo, como metafórico, ¿no? Bavia, Badavia. A mí eso, claro, me interesó mucho y por eso digo que es un libro que para mí tiene un sentido así un poco seminal. Cuando lo vuelvo a ver ahora, tantos años después, creo que más de 30, yo no lo sé. Si es que es un libro que... Y sí que es verdad, sabéis que es un libro que ha tenido un destino como libro un poco peculiar. Empezó siendo un libro más antropológico-sociológico, eso se fue depurando, salió una edición por un lado, otra edición por otro, y yo lo fui construyendo hasta que quedó así, y aquí hay ya mucha manipulación. Por ejemplo, los testimonios orales que harían verdaderas esas cosas que decía John Berger de la palabra y demás, como los pueblos en la palabra es donde se solidifican y se hacen. Yo elegí tres puntos que a mí me podían servir mucho, sobre todo la alzada de Cesario Alba, el mundo de la alzada, esa manera de marchar los inviernos hacia la costa, llevando toda la impedimenta personal y doméstica. O luego, bueno, un encuentro para mí totalmente maravilloso que fue Adelaida Valero, la superviviente en la cuenta, una mujer maravillosa, maravillosamente pirada, una tía extraordinaria. Claro, yo a Adelaida le grababa con ellos y luego yo solo he ido depurando y manipulando. O sea, la voz que hay aquí ahora de Cesario y la voz que hay también del pastor, la vida trashumante de Benigno Álvarez, que son como tres testimonios cruciales. Y eso merecía, bien, la parte antropológica, de haber grabado sus voces y demás, pero claro, merecía ya un tratamiento literario. Y yo esas voces las he manipulado un poco hasta llevarlas, no sé, al límite de lo que yo soy como escritor, manteniendo desde luego una total fidelidad a lo que ellos me dijeron y a lo que querían decirme. Por ejemplo, termina Adelaida, y no me lo dijo así, lo escribo yo como escritor, pero sí me lo dijo. O sea, yo sabía lo que ella quería decir y yo tenía un poco la obligación literaria de escribirlo de forma que eso llegase al límite, ¿no? Lo veo, es que estos días lo he cogido el libro, lo he vuelto a ver y digo, bueno, esto, qué curioso. De todo esto, fíjate, en el destino que ha tenido el relato de Bavia, ha tenido hasta el destino de una catedrática de la universidad, de una catedrática de la universidad que hizo un estudio con todas las variantes que había. Un recorrido como de la Bavia originaria, antropológica, a la estrictamente literaria, ¿no? María Palleras en la Universidad de Mallorca. Y por ejemplo, Adelaida termina diciendo esto: yo miro mi pueblo y veo la nieve de cuando era niña. Me veo a mí sola, corriendo por la nieve, una mañana alegre, de mucho sol, y mi madre me llama. Eso continuamente lo pienso y lo recuerdo y lo veo así. Y me da gusto soñar que volvieron aquellos tiempos que son los míos, aunque de sobra sé que estoy dormida. Esto es Adelaida, pero esto es un escritor que se llama Luis Mateo Díez y que ha llevado la boda de Adelaida a donde yo creo que a ella le hubiera gustado estar. Bueno, Adelaida, yo creo que muchos le ponemos cara. Yo no la conocí personalmente, pero sí que tenemos un vídeo del programa que grabó La Bordeta aquí hace 20 años, que concluye con Adelaida, sí, que le cuenta además el romance de la loba parda, así de memoria, vamos, la verdad. Bueno, se ponen las gafinas, pero yo no sé tampoco si estaba leyendo algo en ese momento, pero muchos le ponemos cara por eso.
Y relativo, bueno, los dos habéis mencionado también el tema de lo importante que son las palabras para conservar las historias. Bueno, Pablo ha mencionado también los filandones en diferido en su caso, pero tú, Luis Mateo, sí que has vivido los filandones a la antigua usanza. Aquí en la Casa del Parque, los que la habéis visitado, sabéis que la visita concluye con un vídeo de un filandón y claro, la gente que esté fuera no sabe lo que es un filandón. Les preguntas, ¿sabéis lo que es un filandón? Y te contestan desde un instrumento hasta un animal mitológico que nos dijeron la semana pasada. Lo digo por si os sirve de recurso literario también. Entonces, cuéntanos un poquito, a los que no hemos conocido los filandones que representa el vídeo, ¿cómo era un filandón de los de antes? Pues de los que yo... El filandón es, como sabéis, ese tipo de reunión vecinal, un poco ritual, ¿no? Porque invierno crudo, poco que hacer, al ganado se la apacienta y termina aquello, y en estos lugares lejanos, en fin, en el tiempo que yo lo viví, yo soy un niño de posguerra, años 40, 40 y pico, bueno, pues eso tenía todavía esa fuerza de una tradición que te llevaba a reunirse, era una manera de socializarse, ¿eh? Pero bueno, habría que quitarle todo ese contenido un poco romántico, disparatado, ¿no? Era una cosa vecinal de una sencillez enorme. Antes se reunía en distintas casas y allí pues se contaba y se comentaba, ¿no? Comentabas las noticias, lo que había pasado, un periódico que llegó por allí extraviado y que contaba algo, y luego se comentaban muchas cosas y luego se contaban cosas, ¿sí? Y en los filandones normalmente no es que intervinieran todos los que estaban ahí, estábamos los niños, ¿eh? Porque en esas noches, bueno, en la Ciana, también aquí, en la Ciana habían inventado la sesión continua, esto de los cines que te ponen 2 películas, y por la tarde, después de apacentar los bichos o de bajar de la mina o por lo que fuera, pues había calechos, ¿no? Y luego filandón, porque, en fin, a la Ciana además las ondas de la radio llegaban mal, y sin embargo, llegaban mal, y sin embargo sí que se oía siempre nítidamente la voz de una señora que llamaba a la revolución, y que decía que el franquismo ya caía, ya salir a la calle, que esto se acabó. Yo a esta mujer tuve la suerte de conocerla cuando llegó la democracia por una circunstancia personal, un día pude saludarle. Se llamaba Dolores Ibarruri, la pasionaria, y oye, la voz excitaba, sí, y eso sonaba allí, sonaba Radio Pirenaica, y Radio Falange desde León no se oía, porque diríamos la contundencia minera del valle, el subsuelo del valle. A ver, yo no voy a decir que estaba con Dolores, yo qué sé, eso, los avatares de la guerra y de tantas cosas son imponderables y un poco desgraciados siempre, ¿no? Pero sí, es verdad, allí no llegaba Radio Falange, no en eso, llegaba la voz vibrante de Dolores. Bueno, pero en fin, en los filandones se hablaba, se contaba, y era esto tenía una voluntad de entretenimiento, o sea que el asunto era ese. Sí, están, hombre, yo me siento muy deudor de eso, siempre lo hemos mitificado un poco, porque conviene, no solo es la parte antropológica o sociológica de lo que es la teoría, de lo que es la literatura popular y el cuento que se cuenta y lo que se va contando con trascendencia a lo largo de los siglos y que tiene todavía una pervivencia oral en vez de una pervivencia escrita. Todo eso estaba ahí, claro, tanto el mundo de Bavia como de la Ciana, el mundo de Luna, el mundo de Omaña, son valles de leyenda, o sea, son territorios que tienen, en los que tuvo una gran fuerza la oralidad, de lo cual lo que dice Pablo es verdad, el uso de las palabras, lo que decíamos antes, y el buen uso de las mismas, sobre todo una administración, que eso para mí sí fue tal vez una lección a un niño que luego sería el escritor que yo he llegado a ser, que es un poco la eficacia de lo que se cuenta, ¿no?
diríamos, con las imágenes adecuadas, ¿no? También dices las cosas de una manera, pero ese tipo de eficacia que tiene el cuento popular, que es precedente del cuento literario, y bueno, todas estas tradiciones legendarias y demás, pues estaban ahí vivas, y la transmisión era a través de los filandones. Yo he tenido la suerte, 1000 años después, de una vez requirieron a Juan Pedro Aparicio y a Merino y a Mateo el Hey Festival, empezó en España, en Segovia, y para que con otro amigo más mayor, que era Antonio Pereira, bueno, hiciéramos una reunión de escritores con esa idea de lo que había sido el filandón. Entonces Juan Pedro Aparicio inventó una cosa que llamaba, bueno, vamos a hacer una especie de filandón posmoderno. No era contar, era comentar, y lo que leíamos cada uno era un microrelato, o sea, cuentos muy radicales y muy escuetos y rápidos, ¿no? Si ahora nos ponemos a leer aquí un cuento de 20 folios, pues no tiene sentido. Y empezó eso, y tuvo tal éxito, yo creo que llevamos 20 años haciendo filandones por todo el mundo, filandones posmodernos, pero haciendo siempre la referencia de dónde venimos, lo que es el filandón, en la experiencia, si quieres, más cultural, antropológica de nuestra tierra. Y eso sigue teniendo por ahí un tal. Lo hemos hecho en el Bronx y lo hemos hecho en Taiwán. O sea que fíjate tú, 20 años por ahí en teatros, en cine. Y cuando lo hacemos en otras lenguas, vienen siempre algunos traductores. Normalmente fichan en los sitios gente que tenga un cierto punto de actores. Y leemos los cuentos y luego ellos leen su propia lengua. Eso. Y claro, te das cuenta de que a la gente le gusta escuchar. O sea que leer es una parte crucial de lo que somos. Pero cuando coges un texto tuyo y lo lees y ese texto tiene la dimensión adecuada para que se pueda escuchar bien, pues la gente busca esa complacencia. Y esa era la complacencia de los niños que yo fui y de los que asistían a los filandones. Te sentías complacido con lo que te contaban. Y solo existía el cine de las sábanas blancas, o sea que aquello tenía una resonancia de reconstrucción de las cosas y de herencia de las viejas, de las leyendas y de todo eso, y en eso nuestros territorios son muy ricos. Estos sí son valles de hierba. Bueno, los dos seguís muy vinculados a los territorios de esta zona, pero los dos vivís ya en Madrid, si no me equivoco, ¿no? Durante el año. Entonces, se dice que la gente en las ciudades vive muy deprisa. Vosotros que estáis tan vinculados a esta parte, digamos, más relajada, ¿habéis llevado la tranquilidad o habéis sucumbido un poquito a la prisa de la ciudad? Qué complicado. Bueno, yo he procurado llevarla como seña de identidad, pero mira, ahora te puedo contar una anécdota de un paisano de Villaseca que tiene esa gracia propia de aquí, de Laureano Maceda, hablando de prisas. Su mujer, Laureano Maceda, tenía allí enfrente del economato un bar pequeño. Laureano era un hombre cachazudo del todo, tenía el bar y muchas veces no se levantaba ni a servir. Si no te parece mal, échate tú, y él seguía sentado. Bueno, y la mujer le compraba la ropa en el economato. Y un día, pues, Chon se llamaba, llegó y le dijo: mira, Laureano, aquí te traigo esta camisa para el trote diario. Y Laureano le dijo: ponte como quieras, pero a mí del paso no me sacas. Eso que es una cosa muy baviana y muy lacianea, bueno, muy popular también, pero esa es la retranca propia de esta zona. Bueno, yo la procuro, hombre, no voy a decir que yo ejerza de humorista en Madrid, ni mucho menos, pero sí hay algo ahí. Yo siempre, bueno, intento mantener la calma hasta donde se puede, ¿no? Y bueno, y la serenidad en el trabajo y todo eso. Bueno, en Madrid es más difícil que aquí. Aquí viene uno tan a gusto, estamos aquí muy bien, pero bueno, sí, para mí es un referente, lo de la tranquilidad de ánimo que la hay aquí. Aquí la gente es muy pausada. Bueno, conoceréis de sobra el libro de Guzmán Álvarez,
Estampas de Babia, y hay un pequeño prólogo estupendo en el que Babia se anima como personaje, el territorio, y se dirige al lector. En algún momento dice que sus habitantes nunca llegan tarde a ningún sitio, pero tampoco corren, van despacio, pero no llegan tarde a ningún sitio. Bueno, como actitud vital es recomendable, y yo procuro hacerla, bueno, en la medida que uno puede, no siempre. Yo estoy perdido, no lo sé. Esto de la edad es una gran desgracia. Es poder sobrevivir y vivir tanto tiempo, tener 82 años, pues atravieso esas cosas que da el estar más allá de lo debido. El cuerpo pesa, y la vida es incómoda. Entonces, pues el cuerpo pesa y andas por ahí, sí, eso te hace más lento, pero no es ningún tipo de mejoría, ¿no? Sobrellevas esto, no me voy a poner aquí ahora pesimista, Dios me libre, no. Estoy perdido. O sea, para yo hubo un momento, diríamos que ya sales y te vas por ahí, te extravías y andas tal. La imaginación se revuelve mucho y entonces de esa imaginación revuelta es de donde salen las historias que escribes, ¿no? Y eso da una cierta circunstancia de inquietud. Pero bueno, eso está en el interior de cada uno. Oye, los bavianos son como son, los lacianeros, además qué contraste más fuerte, entre Babia, Laciana, Omaña, cuando bajas, sigues las aguas de la Omaña, las aguas de Luna, entras en el Órbigo, y son los oficios, sí. Es el trabajo. Claro, hombre, es el trabajo. Y en eso, hombre, hay un sustrato en lo que eres. Supongo que lo que todos somos tiene mucho que ver con el niño que fuimos. Lo cito en esa intensidad, aquello de Rilke, de que la infancia es la patria perdida del hombre, pero eso te marca, te marca mucho, y es una huella, es un trasfondo que tienes ahí. Pero también cumplir años, marchar, venir, es una especie de huida. Y todos somos fugitivos de nosotros mismos y demás. Y la gente que se ha quedado aquí, pues seguro, hombre, ¿cómo no vas a vivir aquí tranquilo? Ayer estábamos en casa de un amigo aquí enlazado, que es alguien que ha decidido venir a vivir a Omaña. Y claro, es una actitud de decir, bueno, me voy a retirar de todo y voy a volver a vivir a unos espacios y entre unos paisajes maravillosos que pueden pacificarte el espíritu o el alma, o te la pueden revolver, O sea que esto también de los lugares remotos, como sabéis, cada uno es dueño de sí mismo, y si dentro de ti llevas la semilla un poco de la insatisfacción y de la desgracia de la vida, pues da lo mismo donde estés. Pero en fin, esto es un mito maravilloso, y lo que alimenta, yo creo que en mi caso más que mi vida, es mi imaginación y mi capacidad fabuladora, y el haber seguir escribiendo las novelas que escribo, aunque no se desarrollen por aquí. Pero sí, claro, ahí algo aprendiste. Cuando hacéis esos viajes de vuelta a estas zonas, vosotros que lo veis, digamos, de manera más intermitente, ¿reconocéis lo que recordabais al volver, o también hay parte de nostalgia? Pues no sé, o sea, ¿lo veis en un punto de decadencia que evidentemente está habiendo despoblación, etcétera? ¿O estáis viendo también que hay un repunte de intentar conservar lo que eran los pueblos y volver a apreciarlo? Pues se dice mucho que a partir de la pandemia la gente volvió otra vez mucho a los pueblos. ¿Estamos en un momento de perderlo o de que se empiece a volver a apreciar lo bueno de estas zonas? A ver, que escuché hace un momento a Pablo decir unas cosas muy interesantes al respecto. No, bueno, a ver, yo por naturaleza soy, vamos a decir, melancólico, que es mejor que nostálgico, pero sí veo cambios, pero es que los veo en todas partes, y creo que ha sido yo creo que la pandemia ha habido ahí una marca, un antes y un después, pero no solo
en Bavia, ha sido bueno, pues en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, no solo eso, hay algo que es inevitable y es el envejecimiento de la población en todo el mundo rural español, y eso, si no hay recambio, pues no tiene arreglo. Igual que desaparece esa generación, pues desaparecen también sus memorias y sus palabras, si no hay algo detrás. Y lo que hay detrás, yo no lo critico ni lo deslegitimo ni nada, porque puede surgir eso como voluntad muy legítima, pero todo esto antes se preservaba solo, era una cosa que se heredaba de manera natural. Ahora quien lo quiere preservar de alguna manera entra en una especie de oficio o de compromiso antropológico consciente, de alguna manera. Es decir, es que esto hay que anotarlo, esto hay que escribirlo, porque si no se pierde. ¿Y cómo se llamaba esta pieza? ¿Y cómo se llama esto otro? Pero no lo van a transmitir, es decir, se puede conservar como un diccionario, como algo escrito, pero en eso soy pesimista. Me parece que hemos llegado al fin de un ciclo, de una manera de ser, y lo que quede va a ser una especie de reinterpretación, pero no sé si de vivencia, o sea, lo veo casi más cerca de una voluntad intelectual que de una voluntad anímica, porque es lo que hay. Realmente nadie quiere volver a los pueblos a vivir. Queremos venir pues de vacaciones y queremos pasar un buen rato en las zonas frías en verano y en las zonas calientes, pues en Canarias la gente va en invierno. Pero aquí es fundamentalmente en verano y parece que todo revive, pero es un poco un espejismo. O yo tengo esa impresión, ¿no? En eso no soy muy optimista. Pero bueno, eso no quiere decir que no se haya conservado también una memoria. En buena parte es una memoria elaborada, y pues el caso de lo que escribe Mateo, lo que escribo yo, va por ahí. Eso es una manera también de hacer, no sé, las cuentas con el tiempo, o un intento de justicia poética, pues probablemente, ¿no? Porque nosotros no somos misioneros, ni somos antropólogos, ni etnógrafos, somos escritores, somos fabuladores. Y además venimos de una herencia que es la herencia del filandón, en la que lo primero es tener una historia que contar, es contar fundamentalmente, ¿no? Somos narradores, ¿no? Pero bueno, hay que dar a ese patrimonio y esa recreación. Lo que no sé es eso, qué recambio la gente nueva que hay, qué va a poder hacer con esta memoria, que alguna ya no la conocen. Hoy hablamos de esto, pero yo estoy casado en un pueblito de Salamanca de 200 vecinos, donde hay una conciencia muy acusada de lo que ha sido aquello, y hay gente joven que se está trabajando en recuperar todo eso. Yo estoy metido en todas esas cosas, pero de alguna forma yo percibo que lo hacemos con toda la honestidad y toda la sinceridad y todo el cariño por el pueblo, pero que en el fondo lo que estamos generando son documentos históricos o intelectuales o algo así para los que vengan detrás. Pero yo sé que ni ya ninguno de mis hijos, ni ninguno de mis compañeros de edad, ni de eso, va a ser ganadero. Que aquella zona ganadera también, bueno, pues aquí va a pasar lo mismo. Y la identidad de Bavia han sido los rebaños toda la vida. Que ahora la nueva identidad sea un turismo, bueno, más o menos sofisticado, más porque por lo menos esto no es Magaluf, aquí la gente viene otra cosa, pero bueno, no deja de ser también un parche un poco artificial, de alguna manera, con estos modos de ser tan naturales, ¿no? Parece que se imagina uno si el baviano tradicional mirando con un poco de distancia todos estos movimientos, pero bueno, es lo que hay, lo que nos queda. Y luego está, oye, el que vuelve tiene un sentimiento verdaderamente, no sé, comprometido con su memoria o con el cariño por esta zona. Yo vengo aquí cada verano y me siento de aquí, pero al margen de dejar memoria en lo que escribo, en la literatura, no sé qué puedo hacer, o qué se puede hacer, o qué recambio puede haber, ¿no? Bueno, eso, pero es general, no solo de Bavia. Lo que pasa es que quizá en las zonas que han tenido una personalidad más acusada, y este territorio es uno de ellos, puede notar más la caída o la pérdida que zonas que han sido más neutras, ¿no? Yo he vivido también muchos años en Cebreros, que es un pueblo cerca de Madrid.
nunca he visto una conciencia de pueblo allí muy acusada. Hay tal influencia ya del madrileño de fin de semana que eso es otro. Pero aquí no. Entonces yo no tenía, por ejemplo, el sentimiento de pérdida en Cebreros, de que aquello se estuviera acabando, desapareciendo una tradición, una cultura. No. Veía muy bien además que el fin de semana fueran las terrazas llenas, esa es la solución. Aquí es otra cosa. Aquí sí, yo sí tengo sentimiento de que aquí desaparece un mundo y no veo el recambio. Yo no sé, espero no amargar la tarde a nadie con esto, pero bueno, es lo que percibo. Yo estoy de acuerdo totalmente con Pablo. Bueno, yo creo que en el mundo actual, aquí en Bavia y en el mundo en general, en lugares paralelos a lo que somos y a lo que tenemos aquí, bueno, hay ahora, acaso con todas las nuevas tecnologías, con tantas cosas, algo revolucionario, trastocador, cambios irremediables, distancias generacionales enormes, padres que tenemos una lejanía no tan exagerada con nuestros hijos, pero ya los nietos pertenecen a otro orden de cosas, y todo eso crea como esta difusión de las cosas, como todo se va desmaterializando en algún sentido. O sea, yo creo que tenemos ahora una conciencia un poco apurada de lo que es la vida, y no tenemos ni idea de lo que va a ser la vida. La vida, digo, no la vida del ser humano en sociedades desarrolladas, como es la España que ahora estamos viviendo, más allá de todos los problemas. Sí, la vida que uno asume en la edad que vas cumpliendo, parece que es en general una vida más prolongada. Yo creo que llega un momento en que uno está cansado de vivir. O sea, no, esto no es pesimismo, Dios me libre, porque no sé, cuando se te acabe la función se acabó. Apaga. Lo malo de la desaparición de cada uno, yo creo que no es el trance de la desaparición. No es malo morirse, porque iba a ser, yo qué sé. Lo malo es morirse a destiempo o morirse mal, ¿sí? Sufriendo, hecho un desgraciado, o tener una supervivencia ya más allá de lo debido, en la que eres una carga para los que viven contigo. Oye, que no merece la pena, ¿no? Algo de eso hay en la idea de que yo creo que ahora no sabemos lo que va a ser la vida, porque todos los cambios, diríamos, tecnológicos son vertiginosos y apuradísimos, y hoy ya pues no sé, estamos con unos instrumentos de comunicación que no tienen nada que ver con los que Pablo y yo vivimos, sobre todo yo. Y yo siempre mantengo no sé, una cierta idea, si queréis, un poco metafórica, de decir, yo tengo con 80 y tantos años, habiendo vivido, estoy en la anciana, Villablino, siendo un niño de posguerra y todas esas cuestiones, yo tengo un poco la sensación de haber sido un niño que estaba más cerca de un niño medieval, de un niño de la Edad Media, cuando los instrumentos que tenían eran tan precarios y tan suficientes en algún sentido para que ese niño, si tenía la suerte de ser de una familia feliz, pues estuviera agradecido de vivir allí, en el acogimiento y en los afectos vecinales, todo ese tipo de cuestiones. Un poco que un niño de ahora mismo, diríamos, de la cultura tecnológica. O sea, un niño de ahora, yo no estaría nada cerca de él. Es que ni en la imaginación calenturienta que tuvieras tener porque eras un niño que acabaría siendo un escritor, se te podía ocurrir esto. Algún detalle. Pablo y yo somos muy cinéfilos, nos gusta mucho el cine. Era precario el cine que podíamos ver en el Villablino de aquellos años. Venía una película que, por cierto, luego bajaban los rollos a Villaseca y bajaban a Villablino, lo veíamos ahí. Entonces, como eras un niño tan fascinado por aquello, podrías decir, ¿y esto? Un día lo tendré en casa y allí escondidín estaré viendo a Johnny Weissmuller, aquel Tarzán fastuoso con Jane. Eso es que no podía tal. Y eso hoy día es una trivialidad. O sea, hoy día ya los cines están desapareciendo como salas, esa especie de palacio de los sueños pues se está yendo a la porra, y el cine está en la pantalla en tu casa, con la tecnología que te permite elegir la película y todo. Bueno, eso es un suceso, es algo anecdótico.
Pero sí, claro, tu vivencia de niño es verdad, estaba más cerca de un niño de la Edad Media. Oye, con tu pizarra y el pizarrín rascabas la piedra, o sea, hacías... Hombre, en algún momento, y si eras un niño de familia un poco mejor, tenías pizarrines de manteca, y eso se deslizaban y hacían tal. Había tizas de colores, los encerados, pues te podían dar algunos maestros que te dibujaban allí cosas en colores, en tiza, en algo tan precario como la tiza. Hoy día, con cualquier pincel tecnológico pintas o haces lo que te da la gana. Yo todavía conocí el pizarrín y hasta me metí uno por la nariz que me tuvieron que llevar a sacar. Luego no me lo había metido, lo tenía en el bolsillo. Pero me dio ya, después de la que armé, me daba no sé qué decir en el médico que no me lo había metido y callé. Y allí me llevaron y claro, no apareció el pizarrín y luego no sé, como mi madre o algo, luego dándole la vuelta para lavar el mandilón, cayó el pizarrín y dijo, pero lo tenías en el bolsillo y no dijiste nada. Y bueno, pero que es verdad que lo de las tizas... ¿Aspirabas pizarrín? No aspiraba, no snifaba, ya aspiraba, bueno. Pero que, oye, hablando de las tizas, es como lo de la escritura, bueno, es escritura a mano, pero había mucha diferencia de unos maestros a otros, cómo escribían, los sabía que rompían la tiza, así que apretaban tanto y calcaban que la partían, otros escribían con una caligrafía preciosa que se borraba fácilmente. Bueno, sí, siempre se recuerdo de las pizarras, pero tienes razón, que hay algo ahí como antiguo, algo, sí. Luego llegó la pizarra electrónica, nada que ver con esto. Yo prefiero el pizarrín, que te lo puedes meter por la nariz y te llevan al médico y no te pasa nada. Eran como... Estaban cerca de la pintura rupestre. Sí, algo así, era eso. Claro, entonces, hombre, esas distancias son unos cambios en la vida, que lo que viene, yo qué sé. Y ahora que tienes que ser pesimista con lo que viene, pues dices, hombre, pues... Ya, sí, los alicientes que hay hoy día en el mundo en general, tanto en el desarrollado, ya en el tercer mundo no quiero ni hablar, son poco agradables, o sea, poco destinados, un poco a algo, un poco pesimista. Hay gente que dice, se acerca a la Tercera Guerra Mundial. Con lo cual, ya cuando tienes ya una edad tal, yo digo, oye, yo creo que ya ha llegado el momento. Yo me voy, aquí quedáis, un abrazo general para todos y demás. Lo de los maestros que cuentas, fíjate, voy a contar una anécdota, ya que está por ahí mi hermano Antón, que es también fue un niño de aquellos años que aprendió a ser el artista que es, el artista plástico derivado de enseñanzas. Allí tuvimos un maestro, don Sergio, es un maestro que llegó a Villablino a medio curso, había fallecido el anterior y estábamos metidos allí en las aulas de la escuela graduada de otro. Llega este maestro, viene con su señora y dos hijas que nos volvieron tarumba a todos los niños. Pues, no sé, empezamos a tener unas zozobras. Yo, que era un niño así, un poco más rarillo, y yo decía, yo no sé lo que me está pasando. Y ellas jugaban con nosotros, eran bastante mayores, y jugaban con nosotros y demás. Y jugaban a enamoramientos. Y yo te quiero a ti, Luisín, pero mira, Garcilaso ya no lo quiero nada. Y al otro día yo veía que estaba con Garcilaso. Y yo decía, a mí ya no me quieres. Dice, no, yo ahora me quedo con Garcilasín, porque es mucho más simpático. Bien, un mundo de un maestro que llega allí. Y este hombre tenía una mano especial para el dibujo, para la pintura. Y descubrió mi hermano Antón unas capacidades especiales. Y dice, un niño... A mí me empezaban a descubrir un poco que escribía cuentecillos y andaba haciendo bobadas de esas. Pero no, Antón era un niño que hacía tal. Bueno, pues este hombre está ese curso, culmina ese curso, está el siguiente y de pronto un día, claro, era un maestro con problemas, yo no sé si represaliado, pero con problemas. Era un maestro de posguerra, oye, pues con problemas. Y entonces, al cabo en el siguiente curso, pues ella un día nos dice, bueno, hoy vais a salir al recreo y vais a tener toda la mañana, venir luego y demás, porque me voy.
me voy. Me marchó de Villablino, no nos dijo dónde se iba, no nos había dicho de dónde venía, no nos dijo dónde iba, y además en el intermedio, pues los niños habíamos estado convencionados sentimentalmente. Habíamos sabido de alguna manera una cosa inexplicable que se llamaba enamoramiento y que solo habíamos visto en las películas sin entenderlo. Pero bueno, bien, eso forma parte de tu aprendizaje. Nada, venís aquí, se encargará don Higinio de tal, porque nosotros nos marchamos muy temprano en el coche de línea, no sé cuánto, en el tren, desaparecieron. Y al día siguiente todos los desgraciadillos, los enamorados, los frustrados, los que habían tenido hasta pensamientos raros, vete a saber, pues estábamos allí, llegamos a la escuela y entonces pues estábamos allí, no entrábamos en la escuela, estaba cerrada, vino don Higinio y dijo, a ver, voy a abrir, entráis, os sentáis, cada uno en su sitio, y no quiero que os mováis ni hagáis nada, estáis ahí sentadines y quietos y demás. Y luego ya pasaré yo a ver si os pongo alguna tarea o demás. Entramos los niños y tal, nos estamos allí todos, y de pronto vimos que el encerado estaba absolutamente lleno en un dibujo muy bonito, porque él era muy tal, de tizas de colores. Entonces nos quedamos todos mirando aquello y alguien dijo, esto es el pueblo. Y entonces, no sé, uno dijo, ¡ay, mira mi casa! Mira la de Emilia, está el perro ahí en la puerta. Y era una visión detallada, un poco en panorámica, de lo que podía ser Villablino, en tizas de colores y con los detalles que te podían hacer descubrir, en fin, lo que aquello era una representación de lo que éramos. Bueno, diríamos eso, y escribí un relato que se titulaba La mano de tiza, y desde luego es una lección definitiva para que tú, como un niño atento y todos los demás, viéramos lo que es la representación estética o plástica. Es decir, tu pueblo está aquí, esta es la vida, esta es tu pueblo, tus casas, tus afectos y tus líos, y ahora en el encerado este caballero nos regaló una representación absolutamente maravillosa para decir, y además vuestro pueblo es una imaginación que alguien puede representar, ahora con tizas de colores y demás. Sí, Antón se hizo artista de aquella, y yo empecé a tener una cierta conciencia diminuta de niño escritor. Yo fui un niño escritor, pues supongo que gracias a cómo puedes ver plásticamente representado o imaginarte un mundo que no es la realidad de lo que vives, sino la invención que se te puede ofrecer. O sea que bien. Ese dibujo le faltaría, bueno, no, el maestro dibujando dentro de la escuela, el propio dibujo, y alguno claro, gracias, y alguno penando por las hijas que se iban escribiendo una carta. Eso ya es un cuento. De lo que pudo pasar a partir de esa infancia conmocionada, de lo que pudo pasar, quien más sabía y quien más supo era un cura que estuvo en aquel pueblo y que era un mal cura. Esto yo aquí no voy a dar nombres ni nada, pero un cura con una fama terrible en la Ciana y demás. Ese supo mucho porque los niños íbamos a confesar algunas conmociones fisiológicas. Más que sentimentales. Sí, no, claro, tal vez eso, fíjate, como el aprendizaje de la vida es así, tal vez aquello también sirvió un poco para tener una conciencia explícita de lo que era el pecado. Eso es muy bonito, porque ahora ya no se peca. O sea, aquella cosa tan maravillosa del pecado mortal, de pensamiento, obra o no se sabe qué, hoy día nada, hoy día todo, viva la vida. O sea, aquí nadie tiene mala conciencia de andar por ahí arrastrado por donde no debe. Aquí eso se ha acabado, aquí ahora todo es tal. Ahora es la omisión. Sí, ahora es la omisión. Y además bueno, no sé por qué estamos hablando de esto aquí. Sí, ustedes, perdón. Pero además ahora, como saben ustedes,
en los actos amorosos ya no hay una cierta connotación de conocimiento y de sentido, ahora son gimnásticos. No. Sí, yo había hablado con ellos de que la idea es que fuese algo espontáneo y yo creo que esto es la prueba de que lo ha sido totalmente, vamos. Pues nada, yo quería, daros las gracias porque efectivamente, como dices, Luis Mateo, hoy en día con lo que avanza la tecnología parece, incluso para los que somos un poquito más jóvenes, algunas cosas como que estamos en el año 2050, pues con cosas que se pueden hacer hoy en día. Y yo creo que los libros que habéis escrito vosotros, todos, pero en concreto los que están reflejados en esta tierra, sí que permiten volver al momento que vosotros queríais transmitir, aunque estemos ahora en un futuro, pues en un futuro respecto a entonces muy distinto. Y nada, y quería agradeceros a Pablo, a Luis, pero también a Higinio, por darnos la posibilidad de seguir en Bavia y en la Luna. Y como decía Andrés, igual no seguimos produciendo ese tipo de tradición que sí que está recogida en esos libros, pero al menos con historias como las que recogéis vosotros sí que la podemos seguir transmitiendo y hacer que la gente que no la conozca pues sí que sepa lo que hubo un día. Entonces os quiero dar las gracias a los dos por ese motivo. Sí, yo terminando ya, creo que debemos de hacer un reconocimiento al parque, la casa parque que tenemos ahora aquí. A mí me gusta mucho más que el sentido que tenía cuando era un palacio aristocrático, un palacio que derivaba en tal. Algo hay ahí que es una llamada de atención o un esfuerzo que debemos agradecer para que las cosas también se hagan de esta manera. Es una contribución a la cultura. Yo creo que la única parte un poco de expectativa, de destino, teniendo un sentido melancólico, y bastante pesimista, sencillamente. Las cosas están de tal manera que ves como las cosas buenas se van acabando, o a lo mejor esto pertenecía a un pasado que tampoco, que se acabó. Ahora hay otros modos de vida, y a lo mejor los modos de vida que vienen para esos nietos que tenemos, serán tecnológicos o serán lo que sea. Hombre, esperemos que estén bien gobernados y que todo fluya de una manera razonable. Pero la vida que vemos ahora o que vamos viendo o que habrá dentro de 20 años, pues será una vida totalmente distinta que la que nosotros vivimos. Vamos, un niño de aquellos de posguerra con el pizarrín de manteca metiéndose por... Hombre, venga ya, no, eso... metiéndoselo... No, ahora se fuman un porro, decir, mierda, yo qué sé, no antes, pero que es... No, pero más agresivos. Agresivos, sí. No, pero yo lo que creo es que a mí me gusta venir a Río Lago y venir aquí, ver el palacio donde he venido tantas veces, porque en fin, mi padre tenía por aquí mucho conocimiento, venimos y tal. Esto me gusta mucho más que aquel palacio. Esto tiene mucho más sentido. Pues nada, seréis los dos siempre bien recibidos aquí. Ha sido un lujo teneros además a los dos porque os conocéis y se nota y se ha notado en la conversación que ha surgido entre vosotros. Y os leéis, efectivamente, os conocéis en todos los sentidos porque os sabéis. Pues eso se ha notado, yo creo, hoy en el ambiente. Y pues aparte de daros las gracias, ya aprovechamos que os tenemos aquí, os vamos a dar un poquito más la lata porque tenemos ahí en aquella mesa pues libros de los dos. Entonces pues es posible que ahora, aprovechando que estéis por aquí, alguien os pida algún que otro autógrafo en el libro. Pero muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo creo que la gente lo ha disfrutado y lo dicho, tenéis aquí vuestra casa para cuando queráis volver por esta zona. Muy bien, muchas gracias.